días. Nos encontramos con Martín González, un profesor universitario de Realidad Nacional, ya especialista en las leyes parlamentarias, con quien vamos a conversar un poco respecto al funcionamiento del Congreso, un poco de historia quizás, y básicamente también algo de Realidad Nacional, Martín, que es justo el curso que está dictando, que me parece bastante interesante. ¿Qué más o menos se dicta en este curso de Realidad Nacional? A ver, es un curso nuevo en las mallas curriculares universitarias, ¿no? La idea es que los futuros profesionales no salgan desconectados de aquella realidad en la que les va a tocar trabajar. Hablando un poco de realidad, ¿qué opinas de las corrientes políticas latinoamericanas que entraron un poco en auge bajo un modelo socialista, si se puede llamar populista, y hoy en día comienzan a caer una a una? Está en problemas Venezuela, Brasil hace lo propio, Argentina también está cambiando modelo. ¿Qué reflexión tienes sobre estos cambios? A ver, dos ideas centrales, ¿no? Creo que la historia latinoamericana nos da muestras de su carácter pendular permanente, es decir, durante un tiempo toda Latinoamérica gira y comienza a acercarse al populismo. Luego, desencantado de los fracasos del populismo, la gente comienza a buscar en realidades mucho más cercanas al mercado la respuesta a sus problemas. Yo no diría de que el fracaso del socialismo del siglo XXI se convierte en una competencia o una amenaza para quienes ya tenemos el modelo que tú describías, básicamente Colombia, Chile y el Perú. Yo diría más bien que viene a reforzar esa idea y que permitiría más bien que algunos de los elementos del modelo se vayan afirmando. El esquema parlamentario que tenemos en la actualidad, ¿qué tan eficiente? A ver, es sumamente ineficiente. Es sumamente ineficiente por varias razones, ¿no? A ver, quienes hemos tenido la oportunidad de pasar algún tiempo en el Parlamento, tenemos claras las cosas, ¿no? El Parlamento se ocupa de legislar, de ejercer un control político y de representar. Sin embargo, las dos primeras funciones no son muy percibidas por la población. Una ley, por ejemplo, pasa desapercibida para la opinión pública hasta que, por ejemplo, el marco legal que crea consigue que el Ejecutivo, después de 3 o 4 años, inaugure un puente. La población en general está mucho más cerca del tema de representación. Sienten que sus congresistas deben ser quienes los acompañen en sus demandas entre sus autoridades locales, sus congresistas deben ser quienes los defienden cuando ellos consideran que hay algo que no les conviene. Y esa labor de la representación está siendo tremendamente ineficiente. ¿Por qué es ineficiente la labor de representación? A ver, en primer lugar, porque hay una desproporción en la representación. Tenemos un Congreso del tamaño que corresponde a un país centroamericano. Entonces, hay que comenzar a hacer eficiente esa labor del Congreso, que es la que la gente siente más cercana, la labor de representación. Y hay varias formas de hacerlo. Se han planteado muchas de ellas, pero lamentablemente el principal problema es que quienes tienen que llevarlas a cabo no tienen la capacidad de docencia que se necesita para comenzar a direccionar a la opinión pública en ese sentido. Si tú planteas una reforma como, por ejemplo, comenzar a diseñar distritos uninominales al momento de las elecciones, para que la gente se sienta mucho más identificada con su representante, una portada de un diario al día siguiente te tira abajo esa reforma, porque no tenemos un liderazgo político lo suficientemente fuerte y persuasivo como para defender esa reforma, como para convencer a la gente que lo que queremos es tener un mejor Congreso y que esa es la manera. ¿Es un problema, tú dirías, básicamente de personas o es un problema de institucionalidad? A ver, cada vez que se plantean las reformas que este Congreso que se avecina tiene que llevar adelante, creo que no nos enfocamos en lo que son los objetivos. Veamos. Si nosotros queremos mejorar los partidos políticos, que yo creo que es uno de los problemas, un problema institucional. Si queremos mejorar los partidos políticos, entonces tenemos que hablar de financiamiento. Entonces tenemos que hablar de democracia interna, tendremos que hablar de la eliminación o no del voto preferencial. Pero si lo que queremos mejorar no es los partidos políticos, sino que queremos mejorar la representación, entonces tendríamos que hablar de distritos uninominales, tendríamos que hablar probablemente de voto voluntario, facultativo, como quieran llamarle. Es decir,
no podemos hablar de reformas olvidándonos de lo que buscamos con esas reformas. Si nos ordenamos así, probablemente sea más fácil llegar a nuestro destino, tener un sistema político más o menos coherente, ¿no? Donde los representantes, donde los congresistas, que son de los que estamos hablando ahora, sientan a quien representen y la población sienta que tiene su congresista. Si tú le preguntas hoy día a un ciudadano, dígame usted el nombre de su congresista, aquel con el que usted confía, no por el que votó, sino aquel al que usted le entregaría sus demandas, que pediría que lo defienda. El 99% de la población no va a saberte decir ni un solo nombre. Te pueden hablar del escándalo, te pueden hablar del que ha salido en los últimos titulares, pero no del aquel que sienten que representa. Pregúntale si en su agenda del celular tienen el teléfono de su despacho. Es su representante. En las democracias desarrolladas, un ciudadano común y corriente llama a la secretaria de su representante y le pide una cita y a la semana siguiente está hablando con el asesor o con su congresista, porque la relación entre la población y el congresista es mucho más cercana. Necesitamos una clase política que convenza a la opinión pública de que para hacer eso hay que realizar reformas y que lamentablemente esas reformas son caras, porque el sistema de representación es caro. La democracia no es barata. No vamos a llegar adelante con la llanta baja, ¿no? Tener un sistema político deficiente es tener una llanta baja y el auto no puede caminar a la velocidad suficiente si tiene una de esas llantas bajas. Necesitamos instituciones fuertes y entre ellas necesitamos un parlamento que funcione. Y para que un parlamento funcione, lo primero que tiene que hacer no es dictar leyes, es representar. Si el empresariado comprende eso, estoy absolutamente seguro que lo va a apoyar, porque eso va a representar para ellos, ¿no? La ausencia de ese ruido político que tanto fastidia. ¿Debemos pensar o repensar el tema de la bicameralidad? A ver, ahí creo un mito, ¿no? El Parlamento, no vamos a tener mejores parlamentarios si establecemos un sistema bicameral en reemplazo del actual unicameral. Es decir, el número de cámaras no tiene que ver con la calidad de los congresistas. Esto no es cierto, eso es un mito. Lo que sí es cierto es que si establecemos un sistema bicameral asimétrico, es decir, dos cámaras que no cumplan la misma función, porque si no estamos cometiendo el error dos veces. Si establecemos un sistema bicameral asimétrico en el que una cámara, como la de diputados, como la de los representantes, tenga que ver algunos temas, y la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, o como quiera llamársele, vea temas de nombramientos, el defensor del pueblo todavía está esperando hace un lustro el ser nombrado, la cosa funcionaría mejor. Pero cuidado, la calidad de la representación congresal no depende de que tengamos una o dos cámaras, viene de más atrás, viene de la calidad del sistema de partidos políticos. Es decir, vuelvo a mi reflexión anterior, si lo que queremos es mejorar la calidad de los congresistas, la solución no es la bicameralidad. La bicameralidad va en otro sentido, va en la mejora del funcionamiento del Congreso, no de quienes lo integran. La calidad de quienes los integran proviene del menú que los partidos políticos le aportan, y eso va por otro lado. ¿Qué hacemos con los partidos políticos? ¿Cómo mejoramos la calidad de sus cuadros? Eso pasa también nuevamente por un tema que es muy poco popular, pero que requiere ser planteado y puesto en el debate, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Muchas gracias, Martín. A la orden.